Mil gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar por mi biografía un poquito. Lo primero es que quiero decirles que estoy muy contento de reunirme con ustedes. Es la primera vez que me reúno por Zoom con alumnos de un colegio. Antes he hecho visitas presenciales a algunos colegios, hablando de otros libros que he escrito con la editorial Norma y antes de eso con la editorial SM, pero es la primera vez que me reúno por Zoom, por este contexto tan particular que tenemos, alumnos como ustedes, y es un gran placer hacerlo y me gusta mucho conversar con ustedes. Voy a respetar en lo posible el programa que me han puesto acá, así que voy a empezar por mi biografía. Tengo 37 años, mi nombre es Javier Mariscal Creboisier, soy natural de Lima, mi familia es del Cusco. Mi madre era periodista y de ella me viene la herencia de los libros, de la lectura y del placer de la escritura. Yo no soy escritor profesional, vamos a decir, yo estudié Administración de Empresas en San Marcos, trabajo en logística, tengo una especialización en logística, pero desde niño he tenido siempre el bichito de la lectura de los libros, la pasión por los libros. A los 7 años aprendí a leer y escribir y leí mi primera novela a esa edad y desde entonces se quedó ese placer por la lectura cada vez bueno, más intenso. En algún momento dejó de ser suficiente solo leer y ya necesitaba hacer mis propias historias, escribir mis propias historias. Es que empecé a escribir cuentos a los 14 años por un concurso que se organizó en mi colegio y a partir de ahí empecé a participar en algunos concursos en España y Perú. En algunos de España me ha ido bien eh, y me sirvió de estímulo para continuar escribiendo. Nunca antes había pensado en publicar un libro, yo solo estaba interesado en participar en concursos, pero en algún momento yo tengo una hija que estudia justamente en el curso de ustedes, en el año de ustedes, en tercer año de secundaria, ¿no? En otro colegio, pero en el mismo año. Y en algún momento escribí una historia para ella. Yo nunca había escrito para niños y se me ocurrió hacer una historia para ella. Eh, en algún momento convertí esa historia en un libro que presenté a un concurso, ganó un premio, luego fue publicado por una editorial y así empecé a escribir para niños porque descubrí que me satisfacía mucho escribir se me hacía para empezar muy sencillo. Había muchas cosas que cuando yo escribía, yo sentía que en los libros que yo había leído de niño no encontraba y que me hubiera gustado encontrar. Entonces, ya sea por una razón u otra, al final terminé escribiendo prácticamente el 100% de lo que hago ahora es literatura infantil, ¿no? De vez en cuando participo en algunos concursos todavía de España de relatos breves, pero casi todo lo que hago ahora es literatura infantil. Y bueno, ahora, si bien yo trabajo en logística, que básicamente es trabajar en un almacén y soy jefe de almacén de una empresa gráfica, también mientras escribo cosas para niños y tal, yo trabajo como freelancer. No sé si entienden el concepto de qué es freelancer, pero se los voy a explicar. Una persona que trabaja a distancia para proyectos pequeños, independientes. Digamos que no es que yo pertenezco a una empresa y trabajo como empleado ahí, sino que hago trabajos libres y lo que hago es, entre otras cosas, soy redactor de una página web de noticias de España, hago también correcciones de libros, trabajo como corrector de libros de diferentes países de Latinoamérica y soy ghostwriter. ¿Qué es ghostwriter? Es escritor fantasma. Ese concepto se aplica a las personas que escriben libros para terceros, digamos. Viene un señor y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero escribir una novela sobre la vida de mi abuelita que vivió y nació y murió, no sé. Y yo escribo la novela que me piden, ¿no? Lo hago por, obviamente, pequeños contratos que son formas de practicar todavía literatura y de hacerla más o menos rentable, porque en este país y en casi todos, el que trata de vivir de literatura se muere de hambre. Es bueno que lo sepan, así que siempre es bueno empalmar la pasión literaria con algún otro ingreso, ¿no? En mi caso, yo como les digo, trabajo en logística, pero además
hago pequeños proyectos diferentes, ¿no? Para, en fin, para terceros y colaboro con la editorial Norma en correcciones de libros también para colegios y esto. Ahora, yo empecé a escribir en el 2009 por un concurso porque casi de casualidad, bueno, yo quería un ingreso extra y nunca había escrito, digamos, profesionalmente, no sabía cómo conseguirme un cachuelo aparte y se me ocurrió hacer algo que tal vez ahora sería mucho más común pensar. Puse en Google cómo conseguir dinero rápido y bueno, luego tuve que ajustar la búsqueda y poner cómo conseguir dinero rápido lícitamente. Y una de las opciones que apareció era participar en concursos literarios. Así que sin querer fue como que encontré mi vocación, o por lo menos la redescubrí a raíz de un hecho fortuito y bueno, a partir de ahí no he dejado de escribir, ¿no? En el programa que más está, reseña de mi vida, ya, motivación para escribir. No estoy seguro si el programa que tengo acá que me han enviado es el mismo que está en la diapositiva, señorita. Si usted me dice, no sé cuál es el punto que sigue para no perder el orden en No, el que sí, están. es el mismo, no hay problema. Al contrario, si usted quiere añadir algo más, nosotros encantados de escucharlo. Ya, muy bien. Bueno, antes de hablar del libro, eh, acá, bueno, algo que me preguntan es la motivación para escribir. Eh, bueno, eso es algo un poco inexplicable. Digamos que la literatura para los escritores, de repente alguno de ustedes también ha sentido ese impulso de escribir, esa necesidad, es como una enfermedad de la que uno no quiere curarse. Es como un vicio, algo que nadie te obliga a escribir una novela, un cuento, nadie va a estar detrás de ti. Es un trabajo solitario, no se escribe en equipo, siempre uno escribe solo, ¿no? Uno escribe solo su historia, no es que hay 5 personas escribiendo una novela, no, siempre es uno, ¿no? Sin embargo, uno se siente de alguna forma, por razones que vienen desde la niñez muchas veces, obligado a contar sus propias historias, a crear sus propias realidades, porque siente que tal vez no son suficientes las que encuentra en los libros o en las películas y necesita uno crear digamos que su propia fantasía y, digamos, dejar una pequeña huella, constancia, dejar una especie de rastro de lo que uno ha elucubrado, imaginado, creado, fantaseado en una obra literaria. Digamos que la motivación sobre esto, los autores tienen múltiples opiniones sobre qué motiva a las personas a escribir. Creo que nace, digamos, en el mismo lado en el que deben nacer todos los impulsos artísticos y la necesidad de crear de las personas, ¿no? De personas que se expresan pintando, haciendo música, escribiendo. Es una de las tantas necesidades del ser humano de complementar esta vida práctica que todo el mundo tiene y vive cotidianamente con una dimensión del arte que nos complementa, que nos emociona, que nos hace personas, bueno, un poco más especiales, por lo menos, ¿no? El arte es esa dimensión del ser humano que desarrolla nuestra sensibilidad, ¿no? Que nos hace seres humanos también. Digamos que no solamente vivimos para respirar, comer, etc., etc., trabajar, ganar dinero. También hay una dimensión del espíritu humano que necesita nutrirse de la belleza del arte, de la pintura, de la música, de los viajes. Es algo intangible, pero que todo ser humano necesita. Entonces, las personas que escriben, la motivación que tienen, tiene que ver con esta necesidad de desarrollarse creativamente, ¿no? De dejar, sí, eso, una pequeña huella en el sendero, ¿no? Si no, la persona que escribe y dice, no, a mí no me interesa jamás publicar y que nadie me lea, es muy extraña. Eso no sucede normalmente. Uno escribe porque en realidad quiere escribir algo y compartirlo con el mundo, quiere que alguien lo lea, ¿no? Por supuesto. Sí hay escritores que, bueno, les interesa vender y punto, y podrían escribir cualquier tipo de literatura porque su único interés es el dinero. Pero un escritor en general, no. Entonces, quiere escribir algo que valga la pena, de lo que se sienta satisfecho, con lo que esté contento, que lo leas y digas, no puedo creer que yo lo hice, y que además lo puedas compartir con otras personas, ¿no? Esa es la motivación
yo creo que tengo y que seguramente comparto con algunas personas que sienten este mismo impulso artístico, esta necesidad de crear, que pase lo que pase, problemas o problemas que no hayan, siempre está vigente, permanece, prevalece. Muy bien. Hay una muy interesante pregunta que creo que también está en la diapositiva, que dice, ¿cuál es la intención del libro? ¿Para qué se escribió? ¿O cuál es el mensaje? ¿No? O algo así. Yo les quiero contar un secreto. Jamás hay mensaje, jamás hay intención, jamás hay moraleja, por lo menos no cuando lo que un escritor busca es simplemente contar una buena historia. Probablemente hay personas que sí necesitan deslizar un mensaje o tienen alguna intención pedagógica o de enseñanza en la historia que cuentan, pero lo usual, y lo que me pasa a mí, es que lo primero que me interesa es tener una historia que sea interesante y dos, que esté bien escrita. Esa es toda la intención que tengo cuando escribo un libro, sea para niños, grandes, adultos, o un guión de cine, o cualquier otro tipo de historia. Que sea interesante, amena, atractiva, y que esté bien escrita. Incluso que esté bien escrita es más importante que todo lo demás, que sea, digamos, una especie de artefacto bien hecho del que uno se sienta satisfecho y diga, oye, esto me salió bien, esto quedó bacán, esto está bien bonito, listo. Eso es bastante satisfactorio para cualquier escritor, es decir, poder ver lo que has hecho y sentirte satisfecho, como el que hace un edificio y lo ve muy bien hecho y llamativo y muy funcional y, en fin, la gente vive ahí contenta. Es algo parecido, que es una analogía un poquito tirada de los pelos, pero bueno, para eso estamos, para imaginar pues, comparaciones que más o menos reflejen lo que uno quiere decir. ¿Sí? Respecto a este libro específico, al secreto del lago, sí, la idea sí nació un poco pensando en que a veces hay niños que tienen ciertas dificultades para expresarse, ellos hablan y tal, pero les es difícil expresar sus emociones a veces. Hay personas, también son adultos a los que les pasa esto, a los que les cuesta a veces compartir sus emociones o ser expresivos o por lo menos no es algo que les nazca naturalmente. Entonces imaginemos una persona que tiene la dificultad además de hablar. Es una doble dificultad que no es ningún problema limitante, por supuesto, al final, porque con capacidades o sin ellas, todo ser humano puede alcanzar su máximo potencial, pero sí me interesaba el tema de un niño que tuviera esta dificultad, que de por sí el niño no es súper comunicativo y además tenía este tema del habla, que es algo que a mí siempre, bueno, en algún momento de muchacho quise aprender esto un poquito del lenguaje dactilológico, que aprendí apenas palabras sueltas y bueno, el alfabeto que es con los dedos, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Que es seguramente ustedes han visto a veces a personas que se expresan con las manos, que no hablan, no pueden hablar porque son sordomudos, tienen esta limitación del habla, pero cuando ustedes ven que hablan entre ellos, hablan con una expresión muy emocionada, pareciera que es una conversación muy ágil, muy rápida, se entienden ellos, por supuesto, bastante bien, y yo sentí esas ganas de saber también qué estaban diciendo, ¿no? De poder comunicarme con ellos de esta forma, ¿no? Y participar de la intensidad de sus conversaciones. Las personas que tienen esta dificultad del habla no solamente se llevan de las manos, normalmente este lenguaje incluye gestos, facciones, ¿no? Eh, para reforzar las palabras que nos está diciendo y se aclare también el mensaje que nos está transmitiendo con las manos. Es decir, participa prácticamente los brazos, las manos, los gestos, ¿no? El torso, participan en la forma en la que una persona con esta dificultad de hablar se comunica. Y a mí siempre me pareció eso muy llamativo y de alguna forma eso lo he puesto en el libro porque el personaje tiene esta característica y quería tratar de sentir lo que podría sentir un niño que no sé, que tenía esta dificultad para expresarse, ¿no? Una pregunta, ¿los niños ya han leído el libro o lo van a leer? Ellos están leyendo, ya están culminando la lectura del libro. ¿No, Fabio?
Fabio Noriega, ¿me podría usted confirmar que ya están por culminar el libro? Buenos días, Missy. Sí, yo estoy todavía en el capítulo 20 50 y... Disculpe. Ah, ya. Qué bueno. Sí, ellos, gracias Fabio, estás bien atento, gracias. Em, sí, ellos están ya culminando el libro porque el libro estaba programado para el primer bimestre. Y bueno, ellos al final le van a también hacer algunas preguntitas y comentarios sobre lo que están compartiendo, ¿no? En la historia. Miss no está. Parece que he tenido problemas. Uy, se desconectó. Sí, Miss. Ahí está, ahí Ya, está. ahí está, ya volvió, ya volvió. No sé qué sucedió, que se cortó, creo. Sí. No, le decía que ellos ya están culminando, algunos ya culminaron el libro, puesto que ya estamos finalizando el bimestre, así que no hay ningún problema de que ellos puedan entender el mensaje o la Ah, ya, explicación lo que decía usted le porque pueda hay dar. spoilers que no, porque por ahí que si no han llegado al final, no deseaba malograrles el final y tratar de hablar del libro sin spoilers y sin adelantarles, digamos, algo que solamente van a conocer al terminar el libro. Pero me sirve Sí, saber ya, si ya han terminado ya. ya lo han terminado. Así Ah, es. muy bien. Entonces, sí saben que el personaje principal guarda un secreto. Él no conoce el secreto que prácticamente vive, ¿no es cierto? Él tiene una percepción que uno descubre al final que es totalmente al revés, ¿no? Él piensa que habla con su hermano muerto, pero en realidad al final descubrimos que la realidad es distinta, ¿no es cierto? Eh, bueno, digamos que partiendo de esas dos cosas que quería poner en el libro, la historia empezó a surgir naturalmente. Como cada vez que escribo una historia, jamás conozco el final hasta que voy a la mitad del libro o más adelante. Normalmente el método que utilizo no es un método, sino que voy escribiendo una frase que me gusta y si me gusta, completo una página. Y si la página me gusta, trato de completar un capítulo. Y si el capítulo me gusta, ya me siento recién y me pongo a pensar si esto podría ser una novela o si no es lo suficientemente bueno para continuarlo y simplemente lo desecho, aunque nunca lo desecho, sino que lo guardo en un rincón que está lleno de cientos de archivos que son intento número 357 de algo que no funcionó, pero este es uno de los que, digamos, sí llegué a terminar y sí llegué, bueno, incluso a publicar. Eh, Creo que hay que conversar algo también sobre los personajes del libro, no encuentro la... Sí, los personajes del libro, el niño que es el protagonista principal, eh, no sé si me están viendo ahora porque se cambió la pantalla, ¿sí? Hola, hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Todo ok. Te habla Martín Chirinos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín, ¿cómo Saludos estás? a todos. ¿Qué tal? Sí, está bien, sino que me parece que están compartiendo la pantalla del programa para que la puedas ver. Eso es. Creo que sí, creo que sí. Ah, Ya, sí. no mucho el Zoom, pero si es que me escuchan, supongo que está todo bien. Listo. Ya, el personaje principal, el niño que es sordomudo, Ángel, es este niño soñador, que en algún momento todo niño eh, es, ¿no? En algún momento todo niño fantasea, sueña, imagina otros mundos, imagina que está lejos, que viaja, que tiene aventuras. Jorge, su hermano, que está basado en mi hermano mayor, que sí está vivo por si acaso, Jorge es el hermano protector, ¿no? El hermano vigilante, el hermano bromista, pero que quiere al pequeño hermano menor de la familia, ¿no? A veces si ustedes tienen hermanos, seguramente les ha pasado que muchas veces uno se pelea a muerte con el hermano, pero nunca deja de quererlo y de estar a su lado. Esta novela es, creo, sobre todo novela de hermanos, del amor entre hermanos, del amor filial, ¿no? La relación que hay entre Jorge y Ángel se mantiene de inicio a fin y forma parte del eje de argumental a lo largo de toda la novela, desde el principio, cuando Ángel piensa que ve a su hermano muerto,
perdón, que voy a cortar otra vez más, hasta el final, que se despide de él, digamos que los dos son como inicio y final de la historia, y en base a esa amistad, esa relación entre ellos, se desarrolla todo. El hecho, además, el hecho, digamos, más importante, el secreto que se oculta, la muerte, perdón, tiene que ver con ellos también en el lago, ¿no? Cuando se caen al lago congelado. Los demás personajes, la niña Flor, es una especie de guía ella en realidad, ¿no? Es la que le revela la verdad a Ángel, es la que, digamos, que lo ayuda a entrar a ese nuevo mundo, ¿no? Lentamente es como que ella le ha dado pequeñas pistas de lo que está pasando, pero finalmente tiene que revelar la verdad. Ella lo ayuda por lo menos a descubrir esa verdad y a que sea menos difícil aceptarla, porque también ella está en el mundo de Ángel, ¿no? Y bueno, Sophie, la chica que es la novia de Jorge, con la que se pelea y probablemente después vuelve, también es el símbolo de la ensoñación romántica adolescente, que, bueno, en este caso, pues, tiene un final teóricamente feliz, porque al final Ángel, el personaje principal, eh, escucha o sabe que ellos están juntos y felices, y digamos que eso trata también de aliviar el final, que puede ser triste también, de imaginar a Ángel finalmente pues en el mundo de los espíritus, ¿no? Él no está vivo, él se ahogó en el lago y es parte ya no es parte de este mundo, es parte de otro mundo en el que ya finalmente deja de ver a su hermano y su familia, ¿no? Solamente ve a los que son como él. Bueno, no sé si he cubierto los puntos que me pusieron realmente para desarrollar. Si hay algún otro que quieren tocar todavía y que no haya tocado, porque no estoy seguro si es lo que he Sí, apuntado, me lo puedes sí, decir. está ok, gracias más bien por ser bastante formal con el desarrollo del programa. Bien, como le decía al inicio, para nosotros y para los alumnos de tercer año, esta es una experiencia bastante importante. Ellos han hecho un gran esfuerzo de conectarse fuera del horario escolar, solo con la intención de conocer a la persona que está detrás del libro. Y bueno, en este momento lo que nosotros queremos como colegio es que ellos le formulen algunas inquietudes que tienen o quizás algún comentario sobre la obra. Entonces, para ello, Miss Ana, por favor, usted me ayuda. Igual los chicos que han preparado sus preguntas, que son todos, van a levantar la manito ahí con su icono y tienen la oportunidad de poder dialogar con el autor del libro que ustedes han leído. A ver, ¿alguno de ustedes? A ver, empezamos con Xiomit. Xiomit, compártenos la pregunta. Ahí está el autor Javier. Adelante. Muy buenas tardes, señor Javier, un gusto conocerlo, ¿verdad? Sé que al menos por online, distancia, pero de todas maneras un placer. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Cuando uno quiere empezar a escribir, ¿cuáles son las herramientas necesarias o las herramientas básicas? ¿Cómo uno puede facilitar al escribir y tener la mayor concentración o motivación? Gracias. Gracias, muy buena pregunta. Mira, lo primero que pienso que hay que hacer si uno quiere escribir es leer. Lo primero que uno tiene que hacer es leer. Encuentra el género que te guste. De repente hay cómics que te puedan gustar, de repente hay novelas de aventuras de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Stevenson, de grandes autores del pasado. Lee el Quijote, lee lo que desees, porque cada uno descubre lo que le gusta el misterio, le gusta el policial, el suspenso, el romance, cualquier género que esté bien escrito, por sí solo va germinando una especie de semilla, una idea que tarde o temprano va a florecer por sí sola y vas a sentir ese deseo de escribir. Ahora, para trabajar ya, digamos, me refiero para dedicarte a escribir algo, lo más importante para mí es apagar el celular, olvidarse de las redes sociales por un rato, porque lo primero que va a pasar cuando estás escribiendo es que ¡ting!
llega un mensaje del Facebook, ¡tin! Del WhatsApp, y adiós, no escribes nada y se acabó el trabajo. Entonces, lo que yo hago es tratar de abstraerme. Yo normalmente, bueno, cuando hago esto, estoy con el celular apagado, me pongo audífonos y yo escucho música que me gusta a mí, que es música clásica, en fin, que me ayuda a escribir. Y con eso estoy como abstraído del mundo, porque, como les comentaba un poquito hace rato, escribir es una tarea solitaria, es decir, es algo que uno hace solo, no escribes viendo la televisión. A veces la tarea se puede hacer viendo la tele, un poquito que ves, no sé, la serie que estés viendo, y haces la tarea. No, escribir no se puede, necesitas concentrarte en lo que haces, y para eso lo mejor es borrar los demás estímulos, desaparecerlos. Estar en tu cuarto, yo qué sé, en el ambiente en que puedas estar más o menos tranquila, sin que esté por ahí pasando el hermanito, ¡ah!, haciendo bulla, o el perrito que ladra, para que tú puedas releer lo que has escrito y sientas la música de lo que has escrito, leas y digas, esto suena bien, me gusta cómo está, y voy a continuarlo. Ese sería mi consejo. Gracias por tu pregunta. Muy Ya, bien. muchas gracias. Muy bien, Xiomite. En resumen, consejitos. Si quieres ingresar a la aventura de la escritura, primero hay que leer. Cualquier género, pero hay que leer. Y luego buscar un ambiente propicio, ¿no? Que nos ayude a continuar con esta motivación. Gracias, Xiomite. A ver, otro chico, chica que quiera participar. ¿Fabio? A ver, muy bien, Fabio. Dime, ahí está el señor Javier. Ante todo, buenas tardes, señor Javier. Yo quería preguntarle, ¿cuál fue la inspiración para hacer el libro El secreto del lago? Gracias. Ok, Gracias, Fabio. gracias por tu pregunta. No puedo decirte eso porque no lo tengo claro, solamente sé que tenía previamente ciertas ideas que hubiera querido poner siempre en una historia, como esto, digamos, una persona que se comunica así con los gestos, y una historia sobre hermanos. Entonces, no hubo un disparador específico, creo que siempre estuvo ahí eso. Mi hermano mayor se llama Jorge, así que tal vez eso estaba más presente de lo que yo creía en el momento en que empecé a hacer la historia, porque es una historia sobre un niño que tiene un hermano mayor que se llama Jorge, ¿no? Mi hermano Jorge viajó, se fue del Perú en el 88 y nunca ha vuelto. Así que aún nos comunicamos hasta ahora casi todos los días, increíblemente, pero es como tener un hermano a distancia. Entonces, de repente, aun cuando yo no lo sepa, eso se ha metido más de lo que yo creía en esta historia, ¿no? Es decir, mi propia relación con mi hermano mayor distante, por ahí que tiene que ver con el libro en sí. Y bueno, además se ha agregado pues las otras fascinaciones que yo tenía, como te cuento, por este tipo de comunicación gestual, ¿no? Si quieres un resumen, y si tuviera que elegir uno, digamos que lo que inspiraría el libro es mi propia relación con mi hermano que está lejos, ¿no? Muy bien, gracias, Fabio. Igual, ¿no? Siempre para empezar a crear una historia, lo primero que se nos ocurre a todos es sobre quién voy a escribir, y el entorno familiar es el propicio, ¿no? Incluso hasta los lugares donde hemos pasado, creo que la mayoría de nosotros compartimos esa parte de la motivación. Bien, seguimos con las preguntas. ¿Alguien más que quiera formular o hacer un comentario? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién participa? ¿Alessandra? A ver, Alessandra. Gracias. Ante todo, buenas tardes, señor Javier. Mi pregunta es que, bueno, en la obra usted narra algunas vivencias en el distrito de Miraflores. ¿Por qué se decidió usar ese distrito? Ok, gracias. Porque yo tengo una fascinación con el mar. Me gusta mucho el mar y muchas de mis memorias, muchos de mis más grandes y más importantes recuerdos familiares y vitales de juventud y de niñez tienen que ver con el mar, ¿no? Así que quería necesariamente asociar ciertos recuerdos de este niño con el mar. Bueno, Miraflores es un distrito costero, pero también hay un capítulo dedicado a un recuerdo suyo en Cerro Azul, que es una playa del sur. Así que ambas cosas, Miraflores y Cerro Azul, parte
tengo, digamos, por las novela, ¿no? ¿Por qué Miraflores? Tal vez porque trato de deslizar igual que el niño vivía en un sitio costero más o menos tranquilo por el que él podía circular y caminar y tal. Y bueno, tal vez es más fácil en ese distrito que es costero y ofrece muchas alternativas que tienen que ver con la historia, ¿no? Con el lugar que se describe, ¿no? El sitio al que va, ciertas calles le recuerdan a las de Miraflores, en teoría, bueno, más o menos por ahí va, pero básicamente es por la cercanía con el mar. Muy bien, Gracias. gracias Javier. Listo. A ver, siguiente pregunta. Yagna, compártenos tu pregunta, tu interrogante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle, cuánto es que dura, o sea, cuánto tiempo dura para escribir esta obra? Ok. Esta obra en particular habrá sido un mes y medio. Un mes y medio, probablemente. No hay, te cuento, un estándar para escribir una novela. Hay personas que demoran años escribiendo una novela. Yo tengo una novela a medias desde el 2012. Cada cierto tiempo la revisito, la corrijo, la arreglo y nunca la termino y tal vez nunca la terminaré. Y si la termino, diré, me ha demorado 20 años. Pero también hay escritores, importantes escritores, que han hecho grandes novelas en muy poco tiempo. Por ejemplo, no sé si han oído hablar alguna vez de Ciro Alegría, este señor que escribió El mundo es ancho y ajeno. Él lo escribió en menos de un mes, y es una novela voluminosa de 400 páginas o 300 páginas. Él la escribió para un concurso, entonces por ahí que se apuró por eso, pero bueno, en su caso salió una obra maestra, que es una obra muy importante de la literatura peruana, El mundo es ancho y ajeno. Así que yo diría que es muy difícil que haya un estándar para este tipo de obras, pero una obra infantil o una obra para niños me suele tomar de 2 a 3 meses normalmente. Gracias. Muchas gracias. Bien. Y respecto a la pregunta que le hacía Yagna, ¿cuál es el momento propicio para escribir una historia como esta? No existe el momento propicio. Cuando tienes el impulso, lo tienes. Y puede haber nacido recién tu hija y llorar durante la noche y entonces escribirás en la madrugada cuando ella se haya dormido. O puedes estar en un problema económico fuerte y con la tensión y tal, pero te haces un momento en la mañana y escribes la obra a rachas durante el día. No creo que haya ese mundo propicio. Sí creo que siempre es necesario tratar de buscar nada más al menos el espacio de soledad para escribirlo. También hay ejemplos sobre esto. Hay escritores hay un escritor norteamericano, Henry Miller, que por ejemplo decía que lo ideal para un escritor es estar en un ambiente ligeramente incómodo para escribir. Él sentía eso, que si no estaba en un ambiente demasiado cómodo, como que se relajaban las ideas y digamos que no propiciaba el trabajo. Hay otros escritores, como Hemingway, que por ejemplo él decía que un escritor no puede ser escritor sin vivir. Entonces él viajaba, era cazador, se iba como reportero a la guerra, y en esos lugares en los que vivía, se daba un tiempo cada día para escribir. Esa era su necesidad. Hay otro gran escritor norteamericano que fue el más influyente del siglo XX, que se llama William Faulkner, que por el contrario, él lo que necesitaba era alcohol para escribir. Entonces se encerraba, él tenía su granja en Estados Unidos y tal. Él no viajaba, él no era todo lo opuesto a Hemingway. Él, recluido en su casa, escribió obras maestras, bueno, con su whisky al lado. Así que no estoy seguro de que hay un momento propicio, sino que es el impulso que uno tiene, el que te dice, es el momento. Es como si Antonio Cisneros, un poeta peruano que murió hace unos años, él dijo en una entrevista hermosa que le hicieron poco antes de su muerte, a él le preguntaron, ¿en qué momento escribes poesía? Y él dijo,
yo no elijo eso. De pronto llega y tengo que aprovechar ese momento, porque si no lo aprovecho, simplemente se va, se va. A mí me encantó eso, me gustó mucho. Es eso que se llama inspiración, ¿no? Que es una palabra muy manida, muy usada, muy manoseada, no sé, creo que es una mezcla del impulso por hacer algo y la disciplina que tienes para seguir ese impulso, porque puedes tener el mayor genio del mundo, pero no tienes la disciplina para sentarte a escribir 1 o 2 horas diarias, entonces tampoco lograrás nada. Bien, gracias. Leonardo Almeida, su participación. Ahí se escucha el señor Javier. Primero que todo, buenas tardes, señor Javier. Mi pregunta es, ¿por qué decidió que el personaje principal sea un niño sordomudo? Ok, un poquito por lo que contaba antes. Yo durante mi niñez, adolescencia, recuerdo haber visto cerca de mi entorno personas que hablaban con los gestos, que eran sordomudas. Y siempre tenía esa curiosidad por saber lo que decían, porque yo veía su expresividad, ¿no? Su comunicación parecían decirse tantas cosas, ¿no? Siempre he tenido ese interés por representar eso en lo que me gusta hacer, que es escribir libros, ¿no? Creo que desde allí viene esa necesidad de usar este personaje, pero además, como comentaba también, quería poner esa traba adicional, esa característica en un niño que tiene ya, como te decía, un poco de dificultad para relacionarse, cierta soledad que él tenía, y que además como que se reforzaba con esta dificultad para hablar, entonces era como un reto, ¿no? Como una persona así igual puede comunicarse, puede tener no sé, una amistad con Flor, puede soñar, imaginar, tener esa relación de amor filial con su hermano. Yo siento que era una muy bonita oportunidad de desarrollar un personaje rico, variado, ¿no? Creo que he dicho muchas cosas, y ninguna muy clara de por qué. Pero en resumen, me llama la atención, me gusta esa expresividad de estas personas y yo, de alguna forma muy pequeñita, no sé, quisiera acercarme a ese mundo, ¿no? ¿Y ha escrito o tiene pensado escribir o hacer alguna obra literaria dirigida a ese tipo de personas que tienen esta discapacidad? ¿A qué te refieres? Porque igual... Al tema de los sordomudos, por ejemplo, ¿no? Si hay alguna obra que quizás se haya direccionado específicamente para ellos, ¿no? Claro, pueden ver, pero quizás el tema de escucharlo, ¿usted ha trabajado alguna forma de llegar a ellos para que haga conocer su libro? Bueno, de todas maneras, estas personas aprenden el lenguaje escrito, o sea, pueden leer el libro de todas maneras. Digamos que no creo que haya un libro específicamente. Cuando una persona no puede ver, sí tiene que ser una plataforma distinta, tiene que ser escrito en braille el libro para que la persona que no puede ver con los dedos la entienda, pero el tema de no escuchar y no hablar, sí no tiene nada que ver con que no puedan leer un libro. Ellos pueden leer un libro cualquiera, de cualquier autor, como cualquier persona, y aprenden a lo que significa cada letra, aprenden a leer y escribir, ¿no? Y digamos que no es necesario hacer algo especial para que ellos lo entiendan. Bien, gracias. Alejandra, te escuchamos. Ante todo, primero, buenas tardes, señor Javier, y me gustaría saber hasta ahora cuántas obras o novelas o cuentos usted ha escrito y cuál es la que más le ha gustado. Ok, buena pregunta. Mira, novelas para niños, ¿cuántas son? Son 5, novelas para niños son 5. Este año, bueno, iba a salir publicada más temprano, este año quiero decir, una novela con la editorial Norma,
sobre una niña y el terrorismo. Ustedes saben que nuestro país vivió en los años 80 terrorismo, ¿no es cierto? Yo soy ochentero, yo soy de los 80, nací en los 80, parezco mucho más joven seguro, pero no, sí, nací en los 80 y viví parte de eso. Y he escrito el año pasado 2 novelas sobre ese tema. Una de ellas se va a publicar en Ecuador. También iba a publicarse antes, pero por esto de la pandemia se ha postergado. Y la de la editorial Norma es sobre una niña ayacuchana, que es Ayacucho, es el sitio donde más fuerte golpeó el terrorismo en los 80. Escribí esa novela, que este año debe salir igual, no sé cuándo, cuando acabe esta pandemia, tal vez para Navidad, debe salir publicada, y es la que más he disfrutado hacer, porque sí tenía como pequeños demonios internos que yo arrastraba desde mis recuerdos de niñez, de las pocas cosas que vi y que viví de esa época, que necesitaba expresar. Entonces, te diría que de las novelas para niños que he hecho son 5, la que más he disfrutado es esta que está por salir, que se va a llamar Nuestra voz sigue en el viento, se llama, y es, bueno, no recuerdo el título bien, pero es la que más he disfrutado hacer y espero que en algún momento también ustedes la puedan compartir. Bueno, la van a vender en los colegios y tal, la historia es Norma, pero sí me encantaría llegar a más personas con esta historia, ¿no? Es la que más me ha satisfecho. He escrito además cuentos y novelas para grandes, pero no han sido publicadas acá. Novelas han publicado en España, cuentos también, como parte de premios de concursos. Es decir, el concurso decía, por favor, puede participar todo el mundo, el ganador se lleva este billete y su libro será publicado. Y lo han publicado, pero allá nunca me ha llegado el libro y nada, así que digamos que no cuenta tanto como para mí los libros que se han publicado ahora y que sí se venden en el colegio, ¿no? Que sí se leen en los colegios que publica la editorial Norma. Ojalá que el año próximo puedan leer esa novela. Me daría mucho gusto saber su opinión. La otra novela que publica en Ecuador es también sobre terrorismo, pero no en Ayacucho, sino en Lima. Y esa está basada en un hecho que viví totalmente real, que yo en 1989, creo, o 90, desperté por una explosión. Yo, mi mamá y mi hermano despertamos por una explosión fuerte que se escuchó y no sabíamos qué era. Y eran 4 de la mañana. Y mi mamá entró a nuestro cuarto y nos dijo, no se preocupe, fue una bomba, fue una bomba. Ay, ay, tranquilo, fue una bomba. Porque en esa época era normal que hubiera coches bomba. Y al día siguiente nos llevó a donde había explotado la bomba, que era una comisaría en el Callao junto a una iglesia. Y habían desaparecido las dos. Y esa imagen se quedó en mi cabeza para siempre. Llegar y ver como si hubiera caído una bomba de un avión, ¿no? Y la novela que se va a publicar en Ecuador y que habla sobre terrorismo empieza con esa escena en la que un niño despierta por la explosión de una bomba y al día siguiente va y ve esto. Hablé mucho, creo, pero gracias. No, está bien. Rodrigo, cuéntanos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo quería preguntar si en algún momento escribió una novela de tipo, no sé, como tragedia, más allá de lo infantil. Sí, mira, una de las historias que más me gusta es un cuento que ganó un premio en España, que era sobre un asesino serial, un asesino múltiple que se vuelve loco y un policía, toda una historia tremenda y terrible, llena de asesinatos y crímenes, y después la convertí en un guión de cine que también ganó un premio. Entonces es una de las historias, digamos, que más me han gustado. No es drama, es policial y sangrienta. Y drama, novela dramática, vamos a decir, porque el drama en sí es el género del teatro, ¿sí? Cuando uno dice escribir un drama, quiere decir escribir una obra de teatro, ¿ok? Es bueno hacer esa diferencia. El género dramático son las obras de teatro. He escrito obras de teatro, pero muy malas. No es mi género, no me va bien, y creo que lo voy a dejar ahí nunca más. Pero sí he escrito una novela, también además para España, que hablaba de un hombre problemático que vivía solo, y sí, no es un tema tanto para niños. También me gustaba ese tema antes, tal vez en algún momento lo retome, pero por ahora
como te digo, desde que descubrí que me gustaba tanto escribir estas historias, me he enfocado bastante en esto, así que no sé si vuelvo a escribir para grandes. En algún momento quizás cuando tenga, no sé, mucho más tiempo libre que ahorita no tengo. Gracias por tu pregunta. Bien, gracias. Giancarlo, ¿tienes alguna pregunta o comentario para Javier? Premio, no se me ocurre nada. Giancarlo. Buenas tardes. Ahí Tú está. dices, ya la presentaron antes. Sí. Buenas tardes. En principio agradecerle la asistencia. Esta intervención por parte de usted ha sido de mucho provecho para nosotros. Sé que los chicos lo están disfrutando bastante, estamos aprendiendo. Bueno, yo quería elaborarle mi pregunta. Claro. ¿Por qué razón se inclina a escribir para niños y adolescentes? Ya bueno, te diré primero por qué empecé. Como comentaba hace un ratito, yo empecé por mi hija. Quería hacer una historia para ella y en el camino de hacerla descubrí el placer de hacer una historia para niños. Me gusta a mí leer literatura infantil. O sea, me gusta descubrir historias infantiles más allá de las obras comerciales y tal. Por ejemplo, pienso que todo el mundo, niños y adultos, alguna vez en la vida, tienen que leer El Principito, que es la novela infantil por antonomasia, la más vendida novela infantil de la historia, la más hermosa y la más poética también. Tienen que leerla en algún momento de sus vidas para descubrir la magia de la historia. No me refiero a que es mágica, bonita, linda. Me refiero a que está muy bien escrita, está maravillosamente escrita, es poética. Entonces uno no puede evitar leer eso sin emocionarse. Eso lo logra no solamente la historia, sino el estilo literario de ese autor. Entonces, esas obras infantiles las sigo buscando y de vez en cuando encuentro una gran novela infantil. Yo recomendaría, por ejemplo, leer a Roald Dahl, que es un escritor infantil célebre, uno de los más vendidos del mundo, es inglés. Seguramente ustedes han visto la película de Matilda, de la niñita esta que está con su profesora Tronchatoro y tal. Ese es un libro de Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? O Charlie y la fábrica de chocolates. Tal vez han visto la película con Johnny Depp, con esa cara que tiene como de máscara, con su corte de cerquillo horrible. Ese también es un libro de Roald Dahl. Es un escritor muy importante en la literatura infantil, muy influyente. Y sus historias son ágiles, amenas, divertidas, apasionantes, te enganchan. Hay otro escritor que podría recomendar, los cuentos de Andersen. Andersen es un escritor danés que bueno, vivió en el siglo XIX. Él escribió muchos de esos cuentos que forman parte de eso que se llama cuentos de hadas, pero no son exactamente de hadas. Patito Feo, en fin, estas historias. Que no necesariamente tienen final feliz siempre, pero que son placenteras de leer. Entonces, digamos que si he disfrutado esos libros, creo que una persona que los disfruta naturalmente va a sentir después el impulso de escribir también sus propias historias para niños, ¿no? Ahora hay mucha literatura para niños, ¿cómo decirlo? Con moraleja. La literatura para niños últimamente necesariamente tiene que cumplir ciertos preceptos. Hay cosas que pueden parecer chocantes, hay que tener cuidado con esto, que no se ofenda a tal, que no se ofenda a este. Es como que más prevalece qué mensaje se va a dar a cómo está escrita la obra para niños. Yo me temo, yo siento que es una forma tal vez indirecta de menospreciar la capacidad de un niño de entender una historia. Un niño puede leer una historia terrible, con un final triste, ¿no? Que no tenga un lenguaje, digo, crudo, sino con un final triste, un poco tal vez chocante emocionalmente, pero entiende dentro de eso que es una historia, sabe diferenciar que hay un malo, hay un bueno, ¿no? Yo siento que últimamente en la literatura, digamos que
tiende a ser una literatura gentil, como diciendo, no te vayas a molestar, esta es mi historia. Y eso es algo que considero que es un error, ¿no? Tiene que haber un poquito más de riesgo, no sé, bueno, en fin, no sé cómo llegué a este punto. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuál fue su motivación para escribir literatura infantil y juvenil? Ok, creo que en resumen voy a decir que fue mi hija. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Yo tengo una ¿Alguien más? pregunta. Ya, excelente. Joaquín, adelante. Buenas tardes. ¿Usted qué siente al escribir y publicar una obra? Tu cabello nomás, pero ¿qué tal? Que siento cuando escribo, tienes razón, son dos cosas distintas, mira. Escribir y publicar son dos cosas distintas. No, me refiero a las emociones que usted tiene cuando escribe y las emociones que le da al publicar un libro. Sí, no, sí, te entendí. Te entendí claramente. Tienes razón, son dos emociones distintas. Cuando escribo, siento que estoy viviendo solo para eso. Que estoy obligado a hacer una buena historia cuando la estoy escribiendo. Siento que es como si todo mi futuro dependiera de qué tan bien escribo esa historia. Me comprometo con la historia y las escasas veces en que siento, porque me ha pasado pocas veces en estos años, en que siento que la historia realmente me gusta y que ha salido como yo exactamente quería, en ese instante me evado de la realidad totalmente y todo lo que está a mi alrededor desaparece y es como si yo estuviera metido en el libro y yo fuera uno de los personajes o los estuviera viendo, o como si de pronto pudiera reconocerlos y los pasan por la calle, yo los veo y digo, es él, lo estoy viendo, es el que yo imaginé. Eso es lo que siento cuando escribo. Cuando veo el libro publicado, me siento contento, es bonito, me gusta poder compartir la historia con otras personas, pero no sé, no es lo más importante del mundo para mí, realmente. Me gusta más esa sensación de, no sé si a alguno de ustedes les gusta surfear olas, por ejemplo, y te preguntan la emoción que sientes surfeando una ola, que sientes que es tú contra el mundo y te sientes libre totalmente, creo que podría entender también más o menos esta sensación. Por más que esté sentado en mi silla con computadora y no en la calle, viajando o en el mar o donde sea, eso sí, me siento totalmente libre. Gracias por tu pregunta. Gracias, Joaquín, gracias. Fabián, ¿tendrás algún comentario, pregunta? O Diego, quizás, para ya ir finalizando nuestra actividad. Ahí está Diego. Yo tengo una. ¿Alguna vez se sintió, buenas tardes primeramente, alguna vez se sintió insatisfecho de escribir una obra o arrepentido? ¿Perdón? ¿Alguna vez se sintió insatisfecho al escribir una obra? ¿O sí, arrepentido al último? O si me he arrepentido al último. Ok, ya sí, ya te escuché. ¿Sí me escuchas? Sí, normal. ¿Me escuchas? Ya. Sí, creo que el 90% de las veces que escribo me siento insatisfecho, descontento, decepcionado, triste, desilusionado. Creo que eso le pasa a mucha gente que escribe. Y creo que está bien porque, en mi opinión, en el momento en que sientas que todo lo que escribes está bien, creo que ya te estás empezando a equivocar. Mira, cuando uno escribe un libro y quiere publicarlo, se lo manda a la editorial, el editor, que es, o la editora, ¿no? La persona que, digamos, que corrige tu libro y dice, oye, esto va, esto no va, agarra sus tijeras y crack, esta página no va, eso está mal hecho, esto está pésimo, esto está horrible, cámbiame esto, te tachonea todo.
Y a pesar de eso, siempre un libro puede mejorarse y mejorarse y mejorarse y mejorarse y mejorarse. Los escritores perfectos han muerto hace mucho tiempo porque hay un señor argentino, ya murió hace mucho tiempo él, Jorge Luis Borges. Ese es el escritor, uno de los 2 o 3 que más admiro, y creo que cuando uno lee un cuento de Jorge Luis Borges, que es uno de, para mí el cuentista, el mejor cuentista de la historia de la literatura, de relatos breves me refiero, cuando uno lee un cuento de Jorge Luis Borges, siente que absolutamente nada de ese cuento podría cambiarse para mejorarlo, que él ya ha hecho lo máximo para pulir el texto para que ese cuento sea redondo, perfecto, logrado. Pero, lamentablemente, solo había un Borges y ya murió hace tiempo. Así que todo lo demás, todos los textos, libros, novelas, relatos que uno lee por ahí, siempre pareciera que pueden mejorarse un poquito más. Así que eso es la insatisfacción. Uno no puede estar nunca 100% feliz con lo que escribe porque realmente tendría que ser Borges, creo. Y 2, que creo que, como te digo, es un mal síntoma, escribir algo y de pronto ver y decir, oye, esto está perfecto, ¿no? Me gusta. No, siempre hay que dudar. Y si me he arrepentido, eso no estoy seguro, si me he arrepentido, o sea, después de haber escrito una novela, creo que, bueno, en el momento en que la escribí, hice todo lo que podía por hacerla lo mejor que pude, y bueno, ya se publicó, bien, no sé, ya, no, arrepentirse no sirve. ¿Sabes de qué me he arrepentido? Como les conté al principio, yo soy también escritor fantasma, o sea, escribo para otras personas. Y a veces, bueno, un señor me dice, oiga, joven, quiero que me haga una novela sobre este tema. Como es el cliente, yo le digo, muy bien, yo te la hago. Y al principio acepto el proyecto, pero luego mientras me va diciendo, oye, ahora quiero que pongas unas abejas asesinas que se pelean con unos extraterrestres que vienen de la Tierra, en ese momento me arrepiento. Y pienso, bueno, voy a escribirle su historia, pero la verdad hubiera preferido no tomar este proyecto porque estoy escribiendo una soncera. Pero bueno, no. Después, respecto a lo que yo escribo, no me he arrepentido jamás y estoy insatisfecho siempre. Gracias por tu pregunta. Listo. Fabián, ¿tienes algún comentario o pregunta? Bien, Fabián tiene... ¿Sí? No, Miss. Listo, gracias Fabián. Bien, Javier, estamos bastante agradecidos por este tiempo que nos has regalado. En realidad apreciamos mucho y valoramos que todo aporte a la educación y al aprendizaje de los estudiantes se vaya alimentando con presencia de personas como usted que se dedica en este caso a promover la lectura y a contar cómo es el trabajo detrás de una obra literaria, ¿no? Nosotros quizás ya la compramos y la tenemos en casa, pero siempre es bueno saber qué es lo que hay detrás de cada una de las historias y lo que nos has compartido hoy día plenamente nos ha dejado claro que hay bastante trabajo y hay mucha dedicación y preocupación sobre lo que se va a comunicar en el libro, ¿no? Admiro en usted el hecho de que su público sea infantil y juvenil, porque es el público para mí más difícil de captar, puesto que en nuestro país tenemos todavía esa debilidad de la lectura, pero estos jóvenes que ves ahí en pantalla vienen trabajando ese tema ya con más ganas, con más entusiasmo, y la idea de tenerlos a ustedes, los autores de los libros, con ellos es seguir en ese camino, ¿no? Que ellos quizás en el futuro estén conectados con jóvenes como lo son ellos ahorita y les puedan contar que gracias a alguien como Javier o como otro autor quisieron escribir y ahora son escritores aparte de tener una carrera profesional como es en su caso, ¿no? A nombre del colegio Jean Piaget, Martín, Javier, muchísimas gracias por su tiempo y también les quiero comunicar que ustedes han inaugurado este año escolar de visitas de autor, es nuestra primera visita. Sí, dígame, lo escucho. Mira, hay algo que quiero cumplir con el programa de ustedes, el último punto, que es muy importante decirles, la importancia de leer. Así es.
a ustedes, chicos, esto es para ustedes, la importancia de leer. Miren, en estos tiempos de memes, de WhatsApp, de Facebook, de todas esas cosas que ustedes usan, que yo probablemente no llegue a conocer, leer es como que para el nerd, o para el que no tiene amigos, o el que no sale a jugar, chicos, leer estimula sus neuronas naturalmente. Tan solo leyendo, sin leerte el diccionario, tan solo leyendo, tu vocabulario normalmente aumenta, fluye, se hace más rápido. ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué sirve? Yo te digo por qué sirve leer. Porque te ayuda a expresar tus ideas, tu forma, tus opiniones, a fundamentar tu opinión sobre todo, con mucha mayor fluidez y con con mayor capacidad de convicción. ¿Qué quiere decir? Que en todos los ámbitos de tu vida, tú en algún momento vas a tener que explicar algo, proponer algo, vender algo, conseguir algo, venderte como profesional tal vez en algún momento, y la capacidad de expresarse bien nace del amor por la lectura. La lectura de los libros de autores que obviamente han pasado por... Hay muchas cosas que se pueden leer en internet, pequeñas historias de Facebook y tal. Sí, es bonito eso, pero la importancia de leer literatura, de leer un libro cuidado, que ha sido editado y publicado por una editorial, o sea, de prestigio, que garantiza que sea lo que está escrito ahí, está bien escrito, te abre como una especie de universo, de puerta a otro lado, que te permite comunicarte mejor. El gran resumen de todo lo que les he dicho es, la importancia de la lectura es que te permite comunicarte mejor, en todos los niveles. No piensen que es algo obligado, aburrido, algo que no... Tienen que encontrar simplemente el tipo de lectura que les gusta a ustedes. A algunos les puede gustar A 3 metros del cielo, no recuerdo cómo se llama esta novela que estuvo de moda, El cielo es el límite, el cielo es, no estoy seguro. A algunos les puede gustar tal vez los cómics, como comentaban, los relatos breves. Alguno por ahí encuentre placer en leer libros de aventuras. El que te guste te va a servir, aun cuando no lo sientas en ese instante, no solo porque desarrolla tu creatividad, tu imaginación, tu capacidad de resolver ciertos problemas en el futuro, sino porque mejora tu comunicación. Es más, los chicos, cuando estás hablando con una chica, un chico que te gusta, créeme que si tienes esa capacidad, esa fluidez para conversar, para hablar, incluso tienes hasta más temas de qué hablar. Así que es algo que yo, bueno, todas las veces que he ido a un colegio, les he dicho a los chicos así porque realmente para mí es algo que debería apasionarnos, es decir, la capacidad de comunicarnos bien con las demás personas, ¿no? Y en los libros hay una puerta para alcanzar ese nivel en ustedes, ¿no? No dejen de leer, yo sé que nos gana el día, nos gana la modernidad, nos gana la tecnología, sí, pero por el propio bien de ustedes, porque pueden alcanzar el mejor, la mejor persona que ustedes puedan ser, siempre está amarrada al desarrollo de esta capacidad de comunicación. Bueno, eso es lo que quería decir y no quería que se me pase. Mil disculpas si me extiendo demasiado, pero bueno, eso sería todo lo que quiero decirte. Gracias. Sí, y justamente usted me adelantó porque eso es lo que le iba a pedir, ¿no? El mensaje final de su participación. Y bueno, nos queda claro que la lectura pues es vital en la formación del estudiante, ¿no? Y eso creo que los chicos ya se lo llevan bastante grabados y vamos a seguir en ello, trabajando en este mundo de la lectura. Le reitero el agradecimiento y bueno, ojalá tengamos oportunidad de poder encontrarnos en otro de sus libros, quizás en el que va a presentar a fin de año, y vamos a continuar nosotros con nuestro trabajo. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a despedir a Javier. Le ponemos un like. A ver, todos like arriba. Ahí está, muy bien. Chicos, y antes de que se despidan, solamente agradecerle mucho de parte de Editorial Norma a Javier. Javier es una persona que apenas recibió la convocatoria por parte del colegio, lo hizo de inmediato.
y gracias a él por todo este tiempo, y de verdad, chicos, ustedes son muy afortunados en tener a un autor como Javier, tenerlo ahí en sus manos a través de su obra, porque yo creo que definitivamente él va a ser un gran mentor en muchos de ustedes para que en el futuro sean también algunos escritores. Gracias a la gran labor que hace el Colegio Jean Piaget, a través de su promotora Alison Tapia, y por supuesto las profesoras y la coordinadora de Misquito. Gracias a todos, amigos. Gracias, Javier. Listo, es un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto. Que le vaya bien. Claro. Gracias, chicos. Chao, nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye, nos vemos. Chao, chao.